Bien, vamos a hablar acerca de la inmunopatología del trasplante. De manera tradicional, el trasplante puede definirse como el proceso de tomar células, tejidos, órganos denominados injerto de una persona y trasplantarlos a otro individuo, en el que llevan a cabo la función normal de los tejidos sustituidos. Los injertos que se obtienen a partir de otra persona se llaman aloinjertos. En ciertas circunstancias, los injertos pueden tomarse de una parte del cuerpo y trasplantarse a otra en la misma persona. Estos injertos se denominan autoinjertos. A quien aporta el injerto se le llama donante, en tanto el individuo que recibe el injerto se conoce como recipiente u hospedero. El trasplante tisular se ha convertido en un procedimiento de rutina gracias al avance de la tecnología médica, pero aún se presentan complicaciones graves. La más importante de estas es el rechazo del injerto mediado por el sistema inmunitario del hospedero. Para que un trasplante sea exitoso, resulta esencial que el sistema inmunitario del hospedero reconozca el injerto como propio, más que como ajeno. Una de las funciones de los linfocitos T. Entonces, para que un trasplante sea exitoso, pues resulta esencial que el sistema inmunitario del hospedero reconozca el injerto como propio, más que como ajeno, ¿no? Una de las funciones de los linfocitos T va a consistir en responder a un número ilimitado de antígenos, mientras que al mismo tiempo ignoran a los antígenos propios expresados en los tejidos. Las moléculas de histocompatibilidad o de las que se expresan en la superficie de las células permiten a los linfocitos realizar esta tarea. Los linfocitos B y T circulantes destruyen a las células que expresan fragmentos peptídicos no familiares en la molécula de histocompatibilidad. El tejido trasplantado puede clasificarse como injerto autólogo, es decir, un autoinjerto, y si el donante y el receptor son la misma persona, sinérgico, y si el donante y receptor son gemelos idénticos, y alogénico, y si el donante y el receptor no tienen relación familiar, pero comparte una expresión tisular similar de la. Ahora, las moléculas de la se reconocen como extrañas en los aloinjertos y estos se denominan aloantígenos. Los donantes de órganos sólidos para trasplante pueden estar vivos o muertos, es decir, un donante cadavérico, y tener o no relación familiar. Trasplante heterólogo. La posibilidad de rechazo varía en relación indirecta con el grado de similitud que hay entre del donante y del receptor. Mecanismo involucrado en el rechazo del trasplante. El proceso de rechazo de un injerto implica una respuesta inmunitaria compleja, pero coordinada, mediada por células y anticuerpos. Mientras que los linfocitos T han recibido la mayor parte de la atención como mediadores del rechazo de los trasplantes, en la actualidad se sabe que los linfocitos B, macrófagos, eosinófilos y linfocitos NK tienen un impacto significativo en la calidad y la intensidad del proceso de rechazo. De hecho, cuando se recurre a regímenes para la disminución de los linfocitos T antes del trasplante, la importancia de estas células en el proceso de rechazo se hace más evidente. Existen tres variantes clásicas de rechazo: el mediado por células, por anticuerpos y el crónico. No obstante, también existe un patrón mixto. La variante más frecuente de rechazo agudo
del injerto se da por medio de los linfocitos T y se conoce como rechazo celular. Se desencadena por la presentación de haploantígenos del donante, los linfocitos T del hospedero, a cargo de las células dendríticas presentadoras de antígenos, y los macrófagos. Pueden provenir del tejido receptor o del donante. Cuando derivan del donante, se dice que la activación de los linfocitos T tiene lugar por la vía directa. Cuando las son células innatas del receptor, se dice que la activación de los linfocitos T ocurre por la vía indirecta, que se asemeja al mecanismo habitual implicado en el reconocimiento de sustancias extrañas. La mayor parte del haloantígeno se presenta asociado con las moléculas de histocompatibilidad clase 1, clase 2, lo que tiene como consecuencia la destrucción de células del injerto por acción de los linfocitos T citotóxicos CD8, o el inicio de una reacción de hipersensibilidad tardía provocada por los linfocitos T cooperadores CD4. Los linfocitos T del receptor reconocen a las moléculas halogénicas de la molécula de histocompatibilidad en la superficie de la CPA, que migraron hacia el tejido linfoide o se encuentran en el injerto mismo. Las células CD8 reconocen a las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y se diferencian en linfocitos T maduros, los cuales eliminan de forma directa el tejido injertado, como lo harían con cualquier sustancia extraña. Los linfocitos T cooperadores CD4 reconocen a las moléculas de histocompatibilidad clase 2 y se diferencian de linfocitos T cooperadores efectores, que estos secretan citocinas que influyen sobre casi todas las otras células de la respuesta inmunitaria. Esto incluye los linfocitos B, los CD8, macrófagos y linfocitos NK. Además, las citocinas inducen un incremento de la permeabilidad vascular y la acumulación local, activación de los macrófagos, causando de forma eventual daño al injerto. Aunque de manera tradicional se pensaba que los linfocitos T helper de tipo 1 cooperadores mediaban el rechazo y que los linfocitos T helper de tipo 2 promovían la tolerancia, ahora se sabe que estos últimos pueden por sí mismos ser responsables del rechazo del injerto mediado por la activación de los eosinófilos. El rechazo mediado por anticuerpos, o también llamado humoral, se debe a la proliferación de los linfocitos B y su diferenciación en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos específicos contra el donante. Estos anticuerpos pueden encontrarse ya sintetizados si el sistema inmunitario se expuso antes del trasplante, o pueden producirse de nuevo una vez realizado el procedimiento. Los linfocitos B también desempeñan un papel independiente de los anticuerpos con el rechazo del injerto, debido a la secreción de citocinas, quimiosinas proinflamatorias y a su participación en la presentación de antígenos. El rechazo mediado por anticuerpos puede ser hiperagudo o agudo en su origen. El rechazo hiperagudo se presenta casi de inmediato después de la reperfusión vascular del tejido injertado. Los anticuerpos preformados contra los HLA se depositan en el endotelio tisular y la microvasculatura, donde activan la vía clásica del complemento e inducen necrosis tisular y lesión del injerto. El rechazo hiperagudo se considera una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3. El rechazo agudo, mediado por anticuerpos, que tiene lugar en el transcurso de días o semanas después del trasplante,
El lapso depende de si el receptor recibió terapia inmunosupresora antes del trasplante. Lo responsable de esto es la exposición previa a HLA relevantes, pero a diferencia del rechazo hiperagudo, no existen concentraciones elevadas de anticuerpos circulantes al momento del trasplante. Durante un periodo de días se generan títulos altos de anticuerpos fijadores de complemento que, mediante distintos mecanismos, inducen lesiones como citotoxicidad dependiente del complemento, inflamación y citotoxicidad mediada por células y dependiente de anticuerpos. Independientemente del mecanismo, la diana inicial de estos anticuerpos en el rechazo parece ser la vasculatura del injerto. Y el rechazo crónico implica una lesión inflamatoria de mediación inmunitaria contra un injerto que se desarrolla en un periodo prolongado. La mayoría de las veces se debe a la incapacidad para mantener una inmunosupresión adecuada necesaria para controlar a los linfocitos T o anticuerpos residuales circulantes dirigidos contra el injerto. El rechazo crónico se manifiesta por un descenso progresivo de la función tisular, que esto suele derivar de una lesión vascular y el compromiso de la irrigación sanguínea. Los linfocitos T y los macrófagos se infiltran en el injerto y establecen una respuesta inmunitaria crónica que genera hipertrofia celular y engrosamiento subendotelial. El rechazo mediado por anticuerpos puede ser responsable del rechazo crónico en pacientes con concentraciones bajas no detectadas preexistentes o nuevas de anticuerpos específicos contra el donante. En el trasplante renal se caracteriza por un incremento gradual de la creatinina sérica en un periodo de 4 a 6 meses.